Hola, buenas tardes. Pues, en primer lugar, muchas gracias a la organización por la invitación. Yo soy de Salamanca, o sea que estoy encantada de estar aquí y de compartir esta tarde con vosotros. Intentaré no alargarme mucho para que podáis disfrutar un poco de Salamanca con el buen tiempo que hace. Yo os voy a hablar de las estrategias preventivas en lupus que podemos hacer para mejorar la calidad de vida, intentar evitar desarrollar la enfermedad o por lo menos evitar las complicaciones. A ver, con los dos. Bueno, esta diapositiva, yo creo, esta imagen ya la habéis visto antes. Dentro del tratamiento del lupus se ha hablado mucho y se sigue hablando y es necesario de todo el tratamiento farmacológico, que cada vez se desarrollan nuevos tratamientos eficaces, pero no son menos importantes también todas esas estrategias preventivas, entre las que vamos a hablar de los estilos de vida, hábitos de vida saludables y, por supuesto, las vacunaciones. Entre esos estilos de vida, que ya se habrá comentado, está la protección solar, ya que la luz ultravioleta se ha visto que es un factor patógeno para el lupus. Más de la mitad de los pacientes con lupus presenta fotosensibilidad y no solamente a la luz solar, sino también a la luz artificial. Y muchas lesiones cutáneas propias del lupus son específicas, están inducidas o pueden inducir el lupus o empeorar esas lesiones dérmicas que aparecen en el lupus. Incluso alguna sintomatología propia del lupus, como puede ser la fiebre o la fatiga propia del lupus, puede ser empeorada por la exposición al sol. Por lo tanto, esa estricta protección al sol es fundamental en todos los pacientes con lupus. Protección solar, que no solamente implica que nos pongamos crema solar, no solamente en verano, sino durante todo el año, no solamente cuando estamos al sol, sino también cuando estamos a la sombra, protección labial solar, protección de los ojos, incómodo, pero aunque sea ropa fina, si nos vamos a exponer al sol, llevar manga larga, llevar gorras, sombreros o incluso la protección de los cristales en el sol. Esa protección solar está documentada por un montón de estudios. No es tanto que sea capaz de desarrollar o de producir el lupus esa exposición al sol, pero sí que la exposición al sol hace que, por ejemplo, el debut en algunos lupus sea con ese eritema malar que es muy característico en algunos pacientes con lupus. Por lo tanto, la fotoprotección está demostrada en todos los estudios que es esencial como medida preventiva del lupus. Y otros estilos de vida o hábitos de vida saludables que son buenos para cualquier persona, más aún en el lupus, como vamos a ver, una dieta adecuada, el ejercicio, el descanso, evitar el tabaco, ya no solamente específico, como digo, del lupus, pero sí importante porque uno de los riesgos asociados al lupus son las enfermedades cardiovasculares. Y todos estos factores que estamos viendo aquí, todos esos factores que estamos viendo son factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, con lo cual es mucho más importante en los pacientes con lupus porque tienen más riesgo de desarrollar aterosclerosis u otros eventos cardiovasculares. En cuanto a la dieta, pues la dieta mediterránea es esencial en todas las personas, pero más, si cabe, en los pacientes con lupus. Intentar evitar las grasas saturadas, tomar fibra, omega 3, en definitiva, bueno, pues la dieta mediterránea. El tabaco. El tabaco es malo para todo el mundo, pero en este caso también más aún. Sí que se ha visto que el tabaquismo, es un factor de riesgo para desarrollar lupus. Aproximadamente 1,5 veces más de riesgo de desarrollar lupus aquellas personas que son fumadoras respecto a aquellas que no fuman. Y hay una buena noticia, que aquellas personas que ya sean fumadoras, lo recomendable es no empezar a fumar, pero aquellas personas que ya sean fumadoras, cuando se lleva al menos 5 años de haber abandonado ese hábito tabáquico, de abstinencia tabáquica, se recuperan los mismos niveles de riesgo que si no hubiéramos fumado nunca. Por lo tanto, la recomendación de dejar de fumar si es que se fuma o evitar el inicio de ese hábito tabáquico, pues es esencial también.
En cuanto al ejercicio físico, evidentemente tiene que ser adaptado a cada una de las condiciones físicas que pueda cada uno, pero aunque sea caminar media hora, el sedentarismo es un círculo vicioso y hace que cada vez nos movamos menos, aparte de ser un factor de riesgo para esos eventos cardiovasculares, favorecer la obesidad, la hipercolesterolemia, etc. Y además, ese ejercicio físico tiene un efecto beneficioso y es que ayuda al estado de ánimo y a la autoestima, y más si se hace en grupo. Cada vez hay más grupos para poder realizar ejercicio físico en actividades al aire libre y en grupo, y esa autoestima y ese favorecer el estado de ánimo pues también va a ser positivo. El descanso, del que también se ha hablado, y es fundamental. Se ha visto que aquellas personas que duermen poco, menos de unas 7 horas al día, tienen mayor riesgo también de desarrollar lupus eritematoso sistémico. Es verdad que en aquellas personas que tienen cierta predisposición, pero se ha visto también estudios y metaanálisis que hay esa asociación. Se hablaba antes de la inteligencia artificial. Pues yo creo que sí que puede ayudar, por ejemplo, también en esta parte de la inteligencia artificial. Seguro que todos, muchos, tenéis estos relojes inteligentes que te dicen si tu calidad del sueño ha sido buena, si has dormido suficiente, si necesitas descansar más. Por lo tanto, la inteligencia artificial sí que nos ayuda, no solamente en tener un montón de megadatos, sino a nivel individual también podemos utilizarla. Y favorecer hábitos como que se ha visto que entorpecen un buen sueño, como no llevarnos el móvil a la cama, no estar con pantallas a última hora, no tener mucha estimulación a nivel mental a la hora de irnos a la cama, pues eso también nos ayuda. Y otro tema fundamental en estos hábitos de vida saludable se incluyen las vacunaciones. Las vacunas se incluyen como hábitos de vida saludable. En esta parte me voy a detener un poquito más. ¿Cuál es el riesgo de infecciones en los pacientes del lupus? Los pacientes con lupus tienen mayor riesgo de desarrollar infecciones. ¿Qué tipo de infecciones? Bueno, ese riesgo se ha visto en metaanálisis publicados, hay muchas publicaciones a este respecto, que casi se multiplica por 3 el riesgo de tener infecciones en los pacientes con lupus respecto a otras personas que no tienen lupus. ¿Qué tipo de infecciones? Pues son sobre todo infecciones a nivel respiratorio, neumonías, infecciones de vías respiratorias altas y bajas, son más frecuentes en los pacientes con lupus. El herpes zóster, que ahora veremos, también ahora explicaré un poquito en qué consiste el herpes zóster, aunque seguro que a todos os suena esto del culebrón, la culebrilla, o por ejemplo la tuberculosis en pacientes que tienen una infección latente. Como veis, el riesgo se multiplica como mínimo por 2, o en caso de personas con infección tuberculosa latente, incluso 6 veces más de desarrollar una tuberculosis en los pacientes con lupus. ¿A qué se debe este mayor riesgo de infecciones en los pacientes por lupus? Pues a la propia enfermedad, ya que se produce una disfunción, un funcionamiento alterado del sistema inmunitario de base, que es lo que nos haría prevenir o evitar que tengamos infecciones. Y también, y desgraciadamente, el uso de inmunosupresores, que muchas veces va a ser necesario en el tratamiento de los pacientes con lupus. Algo bueno también positivo, que lo habéis visto en las charlas anteriores, la hidroxicloroquina, los antimaláricos, que es un tratamiento fundamental en el tratamiento del lupus. Ese no aumenta el riesgo de tener infecciones, sino al revés. Se ha visto que es un factor protector frente a las infecciones. Por lo tanto, no solamente tiene sus riesgos todos los fármacos que desgraciadamente hay que tomar, sino que en este caso tendría un efecto beneficioso. Pero, sin embargo, sí que hay otros tratamientos que aumentan el riesgo de infecciones, que son inmunosupresores, como son los corticoides o todos los tratamientos inmunomoduladores o tratamientos biológicos, que, como vemos aquí, aumentan como mínimo por 2 el doble de tener del riesgo de infección. O, por ejemplo, la neutropenia, la linfopenia, que está asociada a la enfermedad, pues también, en este caso, hasta por 3 veces se multiplica el riesgo de tener infecciones.
Bueno, en la ficha técnica de muchos de estos fármacos aparece descrito precisamente ese aumento del riesgo de infecciones respiratorias o de herpes zóster, que a veces pueden ser incluso mortales, o el riesgo de tuberculosis si se tiene una infección latente. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar estas infecciones? Podemos hacer, de hecho está indicado, se hace un screening de infecciones latentes. Cualquier persona que vaya a recibir un tratamiento inmunosupresor de alto grado, corticoides a altas dosis, o los nuevos tratamientos biológicos o inmunomoduladores que son inmunosupresores, está recomendado al inicio, antes de empezar ese tratamiento, hacer screening de enfermedades infecciosas latentes, porque si hay una infección latente, el inicio de estos tratamientos puede hacer que esa infección se active y, por lo tanto, habría que poner previamente un tratamiento preventivo. Entre ellos, como veis, el más importante, bueno, pues el que está descrito en casi todas las fichas técnicas de estos tratamientos, es hacer un screening de infección tuberculosa latente. Oímos la palabra tuberculosis y todo el mundo se asusta, piensa que eso ya no existe, que eso es de clases sociales bajas, que eso era antes de la guerra. Desgraciadamente tenemos una incidencia de tuberculosis muy elevada, tanto en España como en otros países, y hacemos en todos estos pacientes una prueba, que es la prueba de la tuberculina, y también un análisis en sangre, el IGRA o cuantiferón. Esta sería una prueba de tuberculina positiva, y en aquellos pacientes que descartamos que no tienen una enfermedad activa, sino que es una infección latente, se recomienda el poner un tratamiento preventivo para la tuberculosis y que esa tuberculosis no se desarrolle. Otras enfermedades infecciosas de las que hacemos screening es la hepatitis B, la hepatitis C, el VIH, la sífilis, que aprovecho para decir que en gente joven está, bueno, y no tan joven, está aumentando muchísimo la sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual. Hay infecciones latentes en las que conviene realizar ese tratamiento preventivo previo a los tratamientos. Aparte de este screening de infecciones latentes, estarían las vacunaciones. Y vamos a ver concretamente cuáles serían las vacunaciones que estarían recomendadas en los pacientes que reciban o que vayan a recibir ese tratamiento inmunosupresor. Las vacunas muchas veces nos suenan a cosa de niños. Bueno, eso sí, las vacunas para los niños. Bueno, ya no, ya hay un calendario de vacunación para toda la vida, no un calendario solo de vacunación infantil. Hay vacunas que debemos ponernos todos cuando llegamos a determinada edad, y más si hay algún factor de riesgo. Y concretamente, dentro de esos factores de riesgo, este es el calendario de vacunación para determinados factores de riesgo. Y bueno, aunque seguro que no se lee, en esta primera parte está la inmunosupresión. Esa inmunosupresión, los pacientes con lupus, como he comentado, tienen una inmunosupresión intrínseca o un funcionamiento algo deficitario, algo peor del sistema inmune, y además se asocian los tratamientos inmunosupresores. ¿Qué vacunas estarían específicamente indicadas en esas situaciones? Pues si lo más frecuente hemos dicho que son las infecciones respiratorias, está indicada la vacuna frente a gripe, frente a COVID, frente a neumococo, y ese riesgo aumentado de herpes zóster hace que esté indicada la vacuna frente al herpes zóster. Vamos a ver un poco cada una de ellas, cuándo hay que ponerlas y qué vacunas hay que poner y cuándo. Bueno, esta es la incidencia de este año, de la última temporada que he publicada, 24-25, de la incidencia de gripe, VRS o de COVID. Como veis, aunque parece que el COVID ya no existe, sigue existiendo. Es verdad que ha cambiado, que la incidencia es mucho menor que evidentemente hace 4 años, que los casos son menos graves, pero las personas que tienen factores de riesgo sí que pueden tener casos graves, tanto de COVID como de gripe, como de VRS. Desgraciadamente, la vacuna frente al VRS, de momento, no la tenemos disponible para este grupo de pacientes. Pero sí que tenemos disponible la vacuna de la gripe, que aprovecho para decir que empieza ya la campaña de la gripe y la recomendación de que todos os vacunéis frente a la gripe. Bueno, de la gripe hay distintos tipos de gripe, gripe A, gripe B. Estas rayas indican los diferentes tipos. ¿Y cuándo aparece la gripe? Pues estamos
a 2 meses de que empiece la gripe. Normalmente la gripe empieza por diciembre, a veces un poquito antes, por lo cual es el momento de vacunarse para que cuando llegue el pico de gripe estemos protegidos. Y bueno, las recomendaciones de este año, la vacuna de la gripe, hay que vacunarse todos los años porque el virus de la gripe muta. Esas letras que veíamos, A, B, pues tienen unos apellidos que se les pone el nombre de las ciudades donde se aísla por primera vez y va cambiando cada año. Por lo tanto, la vacuna de la gripe se tiene que actualizar cada año y por eso debemos vacunarnos cada año. Es una dosis anual antes de que empiece el pico de gripe, es decir, ahora en el mes de octubre. Estos serían los grupos en los que está indicada la vacuna de la gripe. Un grupo es por edad, todos los mayores de 60 años aquí en nuestra comunidad y todas aquellas personas que tengan algún factor de riesgo de inmunosupresión, como son los tratamientos, o que tengan algún tipo de enfermedad inflamatoria crónica, como puede ser el lupus. Por lo tanto, está indicada, recomendada la vacunación de gripe. Respecto a la vacuna del COVID, que muchas veces llegan los pacientes a la consulta, le decimos, le recomendamos vacunarse de gripe y COVID. Y la respuesta en la mayoría de ellos es, bueno, yo de gripe me vacuno, pero el COVID no lo quiero ni ver. En pacientes que tengan algún factor de riesgo de tener una infección COVID grave, está recomendado vacunarse. Actualmente ya solamente es una dosis, al inicio se ponían 3, entonces casi todo el mundo ya tiene alguna dosis puesta de COVID o ha pasado la infección y por lo tanto en esos casos la recomendación es una única dosis. Lo mismo que ocurre con el virus de la gripe, el virus SARS-CoV-2, el virus del COVID, va cambiando cada año. Por lo tanto, el que se vacune ahora no se va a vacunar con la misma dosis, con la misma vacuna que se vacunó la temporada pasada, ni la anterior ni la anterior. Se va adaptando a las nuevas variantes que van circulando y la variante última, cuando se fabricó la vacuna que se va a poner ahora, es esto que está aquí en azul oscuro, que tiene este apellido, estas letras, LP8.1, aunque vemos que ya está empezando a cambiar. Pero la vacuna que se está poniendo ahora es esta, LP8.1, que no es la misma con la que nos hemos vacunado en temporadas anteriores. Los grupos de riesgo para vacunación frente a COVID, sí que se ha visto que el COVID es más grave a mayor edad. En este caso, las recomendaciones oficiales del Ministerio de Sanidad, del Consejo Interterritorial de Salud, es por edad a partir de los 70 años, pero en todas las personas que tengan algún factor de riesgo. Y esos factores de riesgo incluyen todos esos tratamientos inmunosupresores que se pueden utilizar en el caso del lupus y otras enfermedades. Otra vacuna para protegernos frente a esas infecciones respiratorias es la vacuna frente al neumococo. Esta vacuna también está recomendada en los pacientes con lupus. En este caso, el Streptococcus pneumoniae es una bacteria que produce sobre todo neumonías, pero también puede producir enfermedades más graves como son las meningitis o infecciones en la sangre, bacteriemias. Por lo tanto, viendo el riesgo que hay y la diferencia con pacientes sanos respecto a los inmunocomprometidos del riesgo de esas infecciones graves, en este caso también por neumococo, vemos que se multiplica por 10 o mucho más cuando existen esos factores de riesgo. Por lo tanto, está indicada y se debe vacunar frente al neumococo y en este caso ya no son vacunaciones anuales como ocurre con la gripe o como ocurre con el COVID. En este caso, hay diferentes tipos de vacuna frente al neumococo porque el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, pues hay muchos serotipos, muchos grupos. Las vacunas no incluyen todos los grupos, pero sí que incluyen los que más frecuentemente causan esas enfermedades graves. Se va actualizando también la vacuna en función de los serotipos que van circulando y, tienen diferentes nombres. Vemos aquí neumococo 10, 13, 15, 20, 23. Esto es en función de los serotipos que tienen y además hay 2 tipos de vacunas. Actualmente, no me voy a
a parar en ver cuáles son las diferencias entre una y otra, pero actualmente ya son vacunas conjugadas, que son vacunas que tienen mucho mejor respuesta a nivel inmunitario, más duraderas y son las que se utilizan en el momento actual. Anteriormente sí que se utilizaban otras vacunas que eran de polisacáridos, entonces aquellas personas que se hayan vacunado con vacunas de polisacáridos o lo que llamamos una pauta secuencial, primero se vacunaron con las de polisacáridos, luego con vacunas conjugadas pero con menos números, la 13, la 7, la recomendación actual que, en nuestra comunidad, aquí en Castilla y León, la que se utiliza es neumococo 20, pero ya existe una vacuna neumocócica con 21 serotipos, no con 20, incluso se están estudiando vacunas con 24, con 30 serotipos. Entonces, aquellas personas con factores de riesgo que no se hayan vacunado con esa vacuna que estamos utilizando actualmente, por lo menos la neumocócica con 20 serotipos, está recomendado vacunarse, bien si se pusieron 2 anteriores a los 5 años o si solamente se pusieron una de ellas, si ha pasado 1 año desde la vacuna anterior o si nunca se la han puesto, con una única dosis de esa vacuna 20 valente sería suficiente. En este caso, de momento, con los estudios que hay actuales, no es necesario poner dosis de recuerdo. Y la última vacuna de la que os voy a hablar, que sería la vacuna frente al herpes zóster, el culebrón o la culebrilla, que está causada por el mismo virus de la varicela, pero cuando por primera vez nos infectamos con el virus varicela, que se llama igual, varicela zóster, lo que produce es la varicela, pero una vez que hemos pasado la varicela, ese virus se queda ahí acantonado, durmiendo en los nervios craneales, en terminaciones nerviosas a nivel torácico y se puede reactivar fundamentalmente cuando hay situaciones de inmunosupresión y es cuando produce el herpes zóster, el culebrón, que puede aparecer a nivel, sobre todo a veces de la cara, del ojo o a nivel del tronco, del tórax. La característica de ese herpes zóster es que es muy doloroso, aparecen lesiones dolorosas y a veces queda una neuralgia posherpética, un dolor residual que es muy molesto, que afecta la calidad de vida y quien ha pasado un herpes zóster no lo quiere volver a pasar. Para eso, afortunadamente, ahora sí que disponemos de vacuna. Bueno, el riesgo de ese herpes zóster está relacionado también con la edad. A mayor edad más riesgo, por eso actualmente se está vacunando a personas mayores a partir de los 65 años. Los programas de vacunación son diferentes en cada comunidad autónoma, pero aparte del factor de riesgo de la edad, están los inmunosupresores y las enfermedades que producen una enfermedad inflamatoria sistémica. Esto que tenéis aquí es la diferencia, lo que tenéis en rojo, es la diferencia del riesgo de tener un herpes zóster comparado con personas que no tienen estas enfermedades inflamatorias. Aquí, aunque aparecen las siglas en inglés, es el lupus eritematoso sistémico, enfermedades inflamatorias intestinales, colitis ulcerosa, artritis reumatoide, psoriasis. Como veis, esta fila roja, estos cuadros rojos, en el caso del lupus eritematoso sistémico, el riesgo de tener un herpes aumenta muchísimo, incluso en edades más jóvenes. Por lo tanto, está indicado vacunar. ¿Y qué vacuna tenemos? Pues inicialmente se empezó a utilizar una vacuna que era una vacuna atenuada, que no se puede utilizar con personas inmunodeprimidas, y actualmente sí que disponemos de una vacuna que es inactivada, por lo tanto se puede utilizar sin riesgo para los pacientes con tratamiento inmunosupresor, igual que todas las vacunas que hemos visto antes. Y en este caso son necesarias 2 dosis con un intervalo de 2 meses entre una y otra y de momento los estudios que hay es que tampoco se necesitarían revacunaciones. Con esas 2 dosis, al menos con los estudios que hay, hasta 10 años estaría protegido frente al herpes zóster. Esta vacuna está indicada en ficha técnica a partir de los 18 años. Y un tema que es importante con las vacunas y que muchas veces plantea dudas es si las vacunas en pacientes con enfermedades inflamatorias sistémicas, con enfermedades autoinmunes, con tratamientos inmunosupresores son seguras y eficaces. Pues la eficacia va a depender del momento en el que la pongamos. No hay que esperar a que me van a poner el tratamiento de última generación biológico para empezar a vacunarse.
Porque una vez que ya estamos con el tratamiento inmunosupresor, la respuesta a las vacunas va a ser menor. No quiere decir que no se pueda poner, se puede poner y se debe poner aunque ya estemos con el tratamiento inmunosupresor, pero si la ponemos antes de que empecemos con el tratamiento inmunosupresor, van a ser más eficaces. Y son, salvo las vacunas que sean vivas, atenuadas, la vacuna de la varicela, si hacéis un viaje, la vacuna de la fiebre amarilla, esas vacunas que son vivas atenuadas no se pueden poner con el tratamiento inmunosupresor. Pero todas las que hemos visto hasta ahora son vacunas inactivadas y son seguras. No tienen ni más efectos adversos por tener un tratamiento inmunosupresor ni por la enfermedad de base. Y otro tema que a veces genera dudas en este tipo de enfermedades en relación a la vacunación es si con la vacuna se podría desarrollar algún brote de la enfermedad. Hay muchos estudios publicados en relación a si las vacunas pueden activar o provocar brotes de lupus o de otras enfermedades, y los estudios, no hay ninguna evidencia de que sea así. Es decir, que serían seguras y eficaces y nos debemos vacunar. Y bueno, ya para, como resumen, deciros que los hábitos de vida saludable van a reducir el riesgo de complicaciones, van a mejorar la calidad de vida y en algunas ocasiones disminuyen el riesgo de desarrollar lupus, que con el lupus eritematoso sistémico hay un mayor riesgo de infecciones y por lo tanto está recomendada la vacunación y de forma específica la vacunación frente a microorganismos, infecciones respiratorias, gripe, COVID, neumococo y frente al herpes zóster. Y con estas medidas el propio paciente se puede implicar, ya que no depende de si el médico me prescribe un medicamento o de otras circunstancias, son hábitos de vida saludables que el propio paciente se puede implicar y exigir o pedir la vacunación en los centros de vacunación de todas estas vacunas. Y por mi parte... No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a la doctora. Mira, por allí hay preguntas. El micro, porfa. Sí. ¿Hola? Sí, ahora se me oye. A ver, que no veo por dónde. Sí, yo quería saber, cuando te ponen la vacuna de hepatitis y en la hoja te pone que no eres respondedora, ¿qué es exactamente y si hay más riesgo de contraer la enfermedad? Sí, para la hepatitis lo que hacemos son anticuerpos, marcadores serológicos. Lo que mide en esta vacuna en concreto o en esta enfermedad sí que podemos medir el título a partir del cual una persona está protegida. Lo que se mide son los anticuerpos anti-HBs, porque bueno, en el virus de la hepatitis B hay diferentes antígenos y anticuerpos, el de superficie, el core. Lo que se mide es el anti-HBs, que es el anticuerpo de superficie. Se está protegido a partir de 10 unidades por litro de ese anticuerpo, el anti-HBs. Entonces, si hay un título por debajo de menos de 10, por debajo de 10, entonces no se está protegido frente a la hepatitis y lo que se hace en personas que están previamente vacunadas, los niños, es una vacuna incluida ahora en el calendario vacunal, a partir de los 30-35 años todo el mundo está vacunado, pero antes no. Entonces, si está por debajo de esa edad, se pone una dosis de recuerdo y vemos si es suficiente como refuerzo. Y en personas mayores que nunca se han vacunado, no han tenido contacto con el virus, la pauta son de 3 dosis y se les hace otra vez los anticuerpos para ver si ya tiene un título protector. De todas formas, la hepatitis, si no se ha tenido previamente contacto con el virus, la vía de transmisión es diferente a las infecciones respiratorias. Son por encima de los 50, 60 años solamente se vacuna a aquellas personas que tienen factores de riesgo, porque por la inmunosenescencia se responde muy mal a las vacunas por encima de esa edad. Por lo tanto, se vacuna si eres negativo, por debajo de 10 unidades, cuando se tienen factores de riesgo. Se transmite por sangre y por relaciones sexuales. Entonces, personas que tienen hábitos sexuales de riesgo o van a recibir transfusiones, están en diálisis, a esas personas es cuando se les vacuna. Por encima de esa edad, por debajo de los 40, si no estás protegido, 40, 50, a todos.
Hola, buenas. Hola. Yo quería preguntarle, he tenido 2 veces, ahora mismo estoy con el zóster en el oído. Me ha atacado las 2 veces ahí. Soy menor de 65 y mi médico de cabecera dice que no debo de ponérmelo. No estoy con tratamiento de lupus, pero quería saber que ya es la segunda vez. Las recomendaciones de vacunación, una cosa son las recomendaciones y otra cosa la financiación, que ahí tenemos un poco de conflicto. Pero ya las recomendaciones a nivel nacional de indicación de vacunación de de herpes, es que con 2 episodios previos de haber tenido herpes está indicada la vacunación y debe estar financiada. La vacuna del herpes zóster está indicada precisamente no solamente para evitar nuevos episodios de herpes zóster, sino que también se ha visto por los estudios publicados, los ensayos que hay, que reduce esa neuralgia posherpética o otras secuelas que pueden quedar después del herpes, se pueden atenuar, reducir con la vacuna del herpes. Por lo tanto, a pesar de no estar con tratamiento inmunosupresor, cuando se ha tenido en algunas comunidades con un único episodio previo de herpes zóster, ya ponen la vacuna. Aquí en Castilla y León serían 2 episodios. Está indicado vacunar una vez que esté resuelto el cuadro clínico, que puede tardar un poco más, un poco menos, pero normalmente en un mes después de haber tenido el episodio de herpes zóster se puede y se debe vacunar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy de la Comunidad Valenciana y en la Comunidad Valenciana el calendario de las vacunas es inmenso. O sea, es que a mí me han empezado a vacunar a partir de los 50 años como si fuera una niña otra vez. Y yo les dije, bueno, pero si yo pasé la meningitis de pequeña, no me tienes que poner Pues me pusieron las 2 vacunas del neumococo, la atenuada y luego las 2 dosis de la otra. Por ejemplo, con meningitis ocurre lo mismo que hemos visto con la vacuna del neumococo. Hay vacunas que van añadiendo serotipos. El meningococo ocurre igual que el neumococo, hay diferentes serotipos de vacuna. Si tú te vacunaste hace 20 años, probablemente sería con meningococo C. Ahora hay vacuna para meningococo B, hay vacuna para meningococo ACWY. Por lo tanto, aunque te hayas vacunado hace X tiempo de meningitis, si hay nuevas vacunas, está indicado vacunar. Y en concreto, en el caso de meningitis, está indicado vacunación cada 5 años. Exacto, son cada 5 años. Eso es. Y lo que me ha sorprendido es que ahora estoy con la triple vírica, que yo decía, pero a ver, la triple vírica es para los niños. Me dice, no. Las vacunas son para las vacunas todo. Y te las tienes que poner. Si te han puesto la vacuna triple vírica que no entra dentro de las estándar, digamos, es porque te han hecho una serología frente a sarampión, rubeola y parotiditis y han visto que no tenías protección, que no tenías anticuerpos y por eso Exacto, de hecho hay que vienen del hospital directamente y vienen preparadas, que yo tengo que firmar con mi DNI y todo eso, porque vienen especialmente para mí. Sí, en ese caso es porque te han hecho serología, han visto que no estás protegida y por eso te vacunan. No entra dentro de las vacunas estándar, pero si se ve que no hay protección, está indicado vacunar. En ese caso, la triple vírica es una vacuna viva atenuada. Tiene que ser También en periodos en el que no estés con tratamiento inmunosupresor. Me he juntado con 3 enfermedades autoinmunes. Pues ahí tienes bastante riesgo y en el momento, en ese caso sí que hay que buscar el momento de que no estés con tratamiento inmunosupresor y poner. Ellos me lo buscan y me llaman y me dicen, ahora te toca. Te toca. Sí. Pero es que llevo desde los 58 años, voy a hacer 61. El riesgo de infecciones en pacientes con enfermedades autoinmunes está claro y si te la ofrecen, yo no la rechazaría. No, de hecho, te puedo decir que del COVID a mí me vacunan cada 3 meses. ¿Cada 3 meses? Bueno, tampoco es necesario cada 3 meses. Que yo lo dije, cuando mi hija es médica de medicina intensiva, y yo le dije, que me han vuelto a llamar, que yo no voy, y me dice, ¿te han llamado, ves? Claro, probablemente porque se van adaptando las vacunas, son vacunas con nuevas variantes y entonces hay que revacunar. Más. Efectivamente. Vale, gracias. Para pacientes del síndrome antifosfolípido, ¿les recomienda la vacuna del COVID? Es que algunos médicos me dicen que sí y otros que tienen riesgo de la trombosis. En pacientes que tienen algún factor de riesgo está recomendada la vacunación frente a COVID. Siempre que si has tenido infección, que hayan pasado 3 meses desde la infección,
o 3 meses desde la última dosis de la vacuna. Está recomendada. Aunque tenga el síndrome antifosfolípido. Precisamente porque tienes el síndrome antifosfolipídico, sí. Parece que por tener una enfermedad, nos pasa mucho con los pacientes oncológicos con quimioterapia, no, es que está con la quimioterapia, que no se vacune, no, precisamente porque tienes más riesgo de tener una enfermedad grave por esa quimioterapia, buscando el momento adecuado, se debe vacunar. Sí. Se ha mencionado la meningitis ACWY, me parece. Mira, te iba a comentar, a mí me la vacunaron cuando yo era chiquitita, vamos, con el calendario lo que era antiguo de vacunas. Sí. Al estar ahora inmunodeprimida, ¿debería repetirme la vacunación? Solamente de las vacunas que he comentado. El resto de vacunas van igual que en la población general. ¿Vale? Entonces, en tu caso, específicamente, esa vacuna la necesitarías, por ejemplo, en un viaje a la zona del cinturón de África, que es donde hay meningitis, viaje a algún sitio donde haya meningitis o que se detecte un brote en una zona. Salvo las vacunas que he comentado aquí, se seguiría como el resto de personas del calendario vacunal. Claro, porque he visto que se le está poniendo a los adolescentes, Sí. por ejemplo, por esa era mi pregunta. Sí, ahora en el calendario vacunal infantil esa vacuna está incluida. Pero si no te tocó cuando eras pequeño, se vacunaría Claro. siguiendo la pauta, en el caso concreto de meningitis, siguiendo la pauta de población general, salvo en estas enfermedades que he comentado. De acuerdo, muchas gracias. Yo cuando tú... Bueno...